Estamos con Emil Secuda, secretario de Oficina de la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano. Es un día particularmente especial, se cumplen 9 años de papado de Francisco, y bueno, tenemos algunas cuestiones para analizar que forman parte particularmente de un papado que resulta particular para quienes están o no están dentro de la Grey Católica, y que me gustaría, o que nos gustaría, en principio, su primera visión de estos 9 años de papado, cuáles son los puntos más importantes, es decir, tratar de hacer dentro de todo una breve síntesis de lo que le parece más extraordinario de la obra de Francisco en estos 9 años. A mí me parece que lo extraordinario para nosotros, para los argentinos, para los latinoamericanos, es tener un pontífice latinoamericano, y eso no es para batir un récord Guinness, ¿no? Sino justamente porque habla de la madurez de nuestros pueblos, sobre todo para los que somos católicos, de que nuestro pensamiento ahora esté expresado también por el actual pontífice. Eso creo que es lo más relevante. Dentro de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, el actual pontífice, el Papa Francisco, es alguien que está encarnando de alguna manera lo que nosotros llamamos el magisterio social pontificio. No hay una ruptura, a veces piensan con la reforma como que es un gran cambio, pero no, es una continuidad, y es maravilloso que haya puesto al centro la persona del trabajador. Creo que eso es lo que más impacta y lo que más se replica a lo largo del mundo. Emilce, nosotros estuvimos hurgando dentro de nuestras limitaciones también de conocimiento como trabajadores, como periodistas, en las dos encíclicas que parecen ser las que más repercusión, incluso por fuera de la Iglesia, tienen, que son Laudato Si y Fratelli Tutti, y nos encontramos con algunos conceptos que son realmente muy interesantes de analizar, y en especial con su lugar, con la mirada puesta en América Latina. El mundo como una casa a cuidar, una casa común, la ecología como algo activo, de cuidado activo en términos de ambiente humano, las migraciones dentro de lo que es Fratelli Tutti, el tema de la gratuidad de las acciones, la vecindad que se rescata, eso nos remite a ciertas prácticas que nosotros traemos por ahí desde chicos, de transmisiones familiares, de mesas compartidas. Pueden ser esos los valores reunidos en esas dos encíclicas, y puede ser eso importante para lo que Latinoamérica debería observar en el futuro próximo. Es interesante lo que usted está preguntando, porque justamente las encíclicas sociales son para el mundo, no son solamente para los católicos, son para todos, son para el mundo entero, y por eso son atractivas, y por eso han sido famosas a lo largo de la historia. Por ejemplo, la Rerum Novarum, ¿no?, que fue la primera. ¿Por qué? Porque está escrita, está dicha, está narrada, no solo en un lenguaje secular al que todos pueden acceder, sino que habla siempre de los problemas coyunturales. No son encíclicas sociales aquellas donde se debaten temas que tengan que ver estrictamente con el dogma o con el culto, sino que tienen que ver con los problemas históricos, es decir, los problemas de la política, los problemas de la economía, y hoy lo que el Papa llama ecología, que a veces se entiende, ¿no?, porque piensan que la ecología solo es hablar del ambiente, pero justamente la crisis ecológica es una crisis social y ambiental, dice el Papa. Entonces hay que pensar la ecología casi como suplantando a la economía, o casi como sinónimo de una economía, porque él dice que este problema que tenemos, este problema ambiental, tiene una causa social. Entonces, al tener una causa social, ¿qué pasa? Si no nos ocupamos de lo social, no podemos resolver lo ambiental. Entonces, eso lo hace atractivo porque empiezan a tocarse temas como la política, como el trabajo, como el modo de producción, la crisis energética, la crisis alimentaria, y bueno, y ahí entran todos los actores, ¿verdad? En esta etapa digo, más allá de la permeabilidad o de la mirada que nosotros tenemos como seres andantes, como trabajadores, el lugar que nos toca ocupar, hay cifras que
confirman esta sensación que uno tiene, que tiene que ver con la concentración económica mundial y el papel de países centrales y países satélites, que parecía una teoría de los 60 o parecía que quedaba en los 60, pero se sigue replicando hoy. Y es lo que humildemente me surge de una mirada más política del mensaje de Francisco en estas encíclicas y además la obra de Francisco. ¿Por dónde se empieza, tratando de hacer una lectura de estas encíclicas o del mensaje papal, por dónde se empieza para América Latina a desarmar o a desanudar esto? A veces yo pienso en el tema de las responsabilidades, que cuando todos somos responsables no es responsable nadie, y hay grados de responsabilidad en ese atentado a los seres humanos, a los más pobres, a la casa común. Bueno, desde el punto de vista de la fe, porque estamos hablando de un pontífice, del representante de una religión, de un credo, y no de un político. A veces se pierde de vista esto, entonces se traducen conceptos que vienen del campo de la fe en términos políticos. A veces corresponde, porque el Papa dice que la forma más alta de caridad es justamente la política, porque es el lugar, el espacio donde me ocupo del otro. No cualquier política, podemos tener una política de dominio, una política imperialista, una política destructora, violenta, pero estamos pensando en términos de la mejor política, como él dice, una política democrática. Y ese punto de partida social es el pobre. Desde el punto de vista social es el pobre. El pobre, y el Papa dice, no es opción por los pobres, que fue la propuesta de Medellín, de una de las conferencias episcopales latinoamericanas, sino que el Papa dice es opción con los pobres. ¿Eso qué significa? Que no se trata del asistencialismo, no se trata, como digo yo siempre, de pensar que los pobres son mascotas, que solo están pidiendo hoy comida, y una casa y un techo para refugiarse, sino que al decir opción con los pobres, implica extender la democracia también al campo de la economía. Es decir, que todas las personas que están excluidas del sistema puedan sentarse en la mesa de decisiones. Ahora, hasta acá esto parece un mensaje político. ¿Qué asidero puede tener o qué fundamento puede tener esto desde el punto de vista de un credo? Bueno, en el caso del cristianismo, el cristianismo cree, y me incluyo en ese credo, que este Dios se encarna. Y al encarnarse, al meterse, al estar, al unirse con el cuerpo de un ser humano, pone en valor los cuerpos. Y este Papa hace evidente eso, porque muchas veces, incluso los católicos, tienen el imaginario, bastante neoplatónico, de que el alma se desprende del cuerpo, porque el cuerpo es principio de todo lo malo y el alma principio de todo lo bueno. Pues esa no es la religión, por lo menos cristiana. Justamente, esta idea de la unión hipostática, como lo llamamos, de la encarnación, hace que un cuerpo vale, poner en valor los cuerpos. Los cuerpos valen. ¿Y esto cómo se traduce secularmente? Que también los cuerpos se ponen en valor en los procesos productivos. Y hoy, con el salto tecnológico cualitativo, los cuerpos han salido de la cadena de valor. Por eso el Papa habla ya no de trabajadores, sino de descartados, porque son trabajadores que no pueden volver a un sistema productivo que ya prescinde absolutamente de los cuerpos. Entonces, volver a poner en valor los cuerpos no es algo meramente político y económico, sino que para un líder religioso tiene que ver con su responsabilidad de fe, porque estos cuerpos fueron valorados. Entonces, todo el esfuerzo del Papa por hablar de la política, sobre todo en Fratelli Tutti, donde él habla de la mejor política, es interesante porque este cuerpo social él lo está pensando a nivel comunitario, que eso es muy propio de América Latina y que cuesta mucho entenderlo en los países europeos. Ernesto Laclau siempre decía que para entender estos modos, esta forma que adquiere la política en nuestros pueblos, hay que ver cómo se han desarrollado los procesos productivos. Entonces él decía, donde estamos en presencia de un modo productivo económico avanzado, el sistema partidario liberal funciona. Es el famoso esquema del que habla Chantal Mouffe, la política de arriba y los partidos de arriba y los de abajo, ¿no? Los trabajadores organizados, primero como sindicatos y luego como partidos, los empresarios, los patrones, los viejos patrones organizados como cámaras y también como partidos, pero ese esquema partidario es un esquema propio de economías avanzadas. Ahora, en economías como la nuestra, no pensemos solo en Argentina, tenemos que pensar a nivel regional. Ahí no hay condiciones
para que esa política partidaria realmente llegue a ser representativa. ¿Por qué? Porque hoy el 46% de la población de América Latina no tiene trabajo. Y al no tener trabajo, esa política de estructura partidaria no es posible. Por eso se insiste en que el trabajo es el primer organizador social. Entonces hay otro modo de organizarse. Y ahí sí entra bastante el mensaje evangélico, ¿no? La idea de la unidad. O sea, se unen para salvarse. Y se unen para salvarse. No es que un recuerdo, una memoria física de sufrimientos que los lleva a la unidad. Y esa es una forma política en América Latina, son los movimientos. Los movimientos, el peronismo es un movimiento, no es un partido político. Que después el partido político hace un instrumento en la lucha electoral es otra cosa. Entonces Fratelli Tutti habla de la mejor política como esta política de la unidad. Dice, es una forma política, una nueva forma, se configura una forma a partir de la unidad de la diferencia. Y yo creo que eso quizás en Europa pueda no entenderse. Pero creo que no hay excusa para no entenderlo en Latinoamérica, porque ese es el modo en que los pueblos se organizaron. Y como resultado fueron todas las conquistas laborales que tiene Argentina, que tiene Brasil, que tienen otros países en Latinoamérica, fue producto de una unidad de esta base, que no siempre eran los trabajadores industriales, el obrero del que habla el sistema liberal europeo. Entonces Fratelli Tutti no debería ser ajeno al pueblo latinoamericano en cuanto a ese modo de mostrar la política. El derecho o los derechos siempre objetan nuevos desafíos hacia el futuro cercano. ¿Cómo ve usted otras personas que se agrupan pidiendo o observando falta de derechos, como por ejemplo, ayer tuvimos el Día de la Mujer, digo, y el feminismo siempre nos recuerda el tema del patriarcado y que es ancestral y que eso es justamente reclamado día tras día? ¿Cómo ve a la Iglesia posicionada a través del Papa Francisco para los próximos tiempos respecto a lo que es el papel de la mujer y la falta de derechos respecto a eso? Muy interesante la pregunta, porque justamente apelé a la figura del Dios Padre. Entonces, mientras iba respondiendo, pensaba justamente que podía entenderse como patriarcalismo. La verdad que no, no es mi intención, ni tampoco creo que sea la de las personas que van por esto. Algunos puede ser, pero la idea de este Dios Padre tiene que ver con la hermandad, con generar el amor, porque si hay algo que salió del discurso y del relato, es el amor. O sea, entró en el relato el sexo, pero salió del relato el amor. Y no es un tema menor. Es el tercer principio que quedó desplazado de la Revolución Francesa, finalmente. La fraternidad, ¿no? Y parece que es un tema de los hippies de los 70, hablar de amor. Pero el amor se siente con aquel que yo reconozco como cercano. Y es un sentimiento que es hermoso, que es lindo, pero que es algo que se siente en el cuerpo. El Papa habla del amor de ternura, el amor que toca, ¿no? El amor de sentimiento. Y para eso tengo que reconocerme como un hermano del otro. Tengo que ver en el otro, no un extraño, alguien como yo. Y esta idea de paternidad ayuda a eso. Yo creo que está lejos de esto que se entiende justamente, y la crítica al patriarcalismo. El Papa critica el clericalismo, critica el colonialismo duramente. En Querida Amazonia habla de criminales. El Papa dice expresiones más fuertes que muchos de los políticos con muchas pretensiones progresistas. Directamente ha llamado criminales. Entonces, eso quería despejar, ¿no? Segundo, cada pontífice acompaña el movimiento de la época, y yo creo que este pontificado se está haciendo eco de este reclamo de la mujer. Yo soy un ejemplo. Soy una mujer que está ocupando un cargo que antes ocupaba un cardenal en la curia romana. Por supuesto que no soy un cardenal, que hay una diferencia muy grande, porque no es un tema de puesto. El cardenal tiene que ver con un orden sagrado, con un sacramento. Estamos hablando de puestos institucionales. Bueno, el Papa ha nombrado una mujer en ese cargo, una laica, casada, latinoamericana, pero también tenemos a Sor Alessandra Smerelli, un puesto muy importante en el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, uno de los más activos
en cuanto a lo que se relaciona con el mundo secular, la vicegobernadora de la Ciudad del Vaticano. Entonces el Papa está poniendo puestos muy altos, no es simplemente que está invitando, porque mire, yo como mujer, desde que empezó todo este reclamo, a veces me habrán invitado por lo que digo, y otras me habrán invitado porque había que cumplir cupo en un panel, ¿no? No lo sé, prefiero no saberlo. Pero el Papa no me invitó a sentarme en un seminario del Vaticano sobre migrantes. A Alessandra Smerelli y a mí nos nombró en un puesto de decisión. Eso es mucho más de lo que otros hacen, que solo invitan a las mujeres a dar cupo en un panel. Y por supuesto que las feministas o la defensa de la mujer va en esta dirección, ¿no? El reconocimiento de la mujer, el reconocimiento del trabajo, por lo menos en lo que a mí respecta, porque es el área que yo puedo manejar. Y esto tardó años en otras instituciones y por supuesto también en la Curia Romana, que es parte de las instituciones históricas. Sí, y sí, además ya el hecho mismo de partir del lugar del amor y de la cercanía plantea desde abajo y desde del interior de los cuerpos algo que no tiene color, no tiene sexo y una cantidad de cosas que son definidas también occidentalmente. Yo pensaba cuando usted hablaba sobre la romantización del amor desde el occidente, ¿no? Y a través de la industria cultural. Y es la distorsión justamente de ese amor que hablaría la encíclica. Quería preguntarle sobre sobre qué línea, usted habló de la doctrina social, pero efectivamente me acuerdo de la Vicaría de la Solidaridad en la iglesia chilena durante la dictadura de Pinochet, digamos, que tuvo un papel social y de rescate. ¿Qué tipo de iglesia histórica y concreta rescata asociada al Papa Francisco, a la obra del Papa Francisco? ¿Se entiende? La pregunta es, digo, hay iglesias reales, la opción, bueno, por los pobres de la Argentina, el movimiento Leonardo Boff en Brasil, una cantidad de experiencias que son contrahegemónicas en otro momento, y hoy parece que no, hoy parece todo lo contrario, parece que incluso desde el Vaticano, a través del Papa Francisco, se está motivando este tipo de iglesia. Sí, bueno, lo que me confundió un poco es la palabra iglesia, ¿no? Porque es interesante la pregunta, porque para nosotros la palabra iglesia significa asamblea, una asamblea permanente. Eso es lo que se definía a el óclos ese de que habla San Pablo. O sea, estaba el demos, ¿no? Nosotros hablamos mucho de la democracia, mucho hablamos de la democracia. Pero la democracia es la parte del pueblo con poder, el demos con kratos, que eran muy poquitos en Grecia. Y el Evangelio nombra solo 4 veces al demos, pero casi 350 al oclos. Y el oclos era justamente esa otra parte del pueblo, que no tenía kratos, que no tenía poder de decisión, pero que el cristianismo lo convierte en una asamblea. Esto es interesante, lo convierte en una asamblea, y bueno, así le fue. Yo estoy a unos metros de donde le cortaron la cabeza a Pablo. Digo, porque parece que uno se ofende porque no reconocen a ciertos movimientos católicos en Latinoamérica, pero yo les aviso que a uno de sus principales apóstoles no terminó muy bien, le cortaron la cabeza. Entonces esto es un riesgo. O sea, un maestro mío, que era Juan Carlos Escanone, una vez se enojó en una reunión con muchos obispos y dice, pero ¿ustedes qué esperan? A nuestro fundador lo colgaron en una cruz. Entonces siempre el discurso... así nace el cristianismo, ¿no? Nace justamente como una crítica a un sistema dominante, a un sistema excluyente, y siempre va a estar en ese lugar, porque siempre va a estar defendiendo la dignidad de la persona humana. Entonces, por eso el Papa dice, hagan lío. Bueno, yo estoy contando de otro modo esa misma expresión. ¿Qué significa hacer lío? Pues así nace el cristianismo, ¿no? Después se lo daban de comer a los leones. Digo, porque a veces uno se olvida y piensa en el cristianismo, o piensa en la iglesia como el lugar de poder, como la institución de poder, la estructura del Vaticano, las instituciones históricas, ¿no? Y toda la crítica que eso implica y que conlleva. Pero parecería que las personas que han muerto por la fe, eso es un acto de amor concreto. O sea, ir a una marcha apoyando a los trabajadores, o cualquier reclamo en los países andinos.
o lo que ha hecho Monseñor Romero, sin conocer a esa gente, sin ser parte de ese segmento social, económico y político, y por amor, eso es un acto de amor. Eso es amor, porque si no entendemos amor ahí donde lo vemos, por eso la Iglesia lo reconoce como mártires y beatos. Es decir, es propio de este oclos, de esta asamblea excluida, de este pueblo excluido, que cuando se junta en la asamblea, la unidad para salvarse, le queda al Papa, bueno, pasen estas cosas, ¿no? Y el Papa llama a hacer lío, y por supuesto que dentro de la Iglesia estamos todos. El Papa también, que es una persona que junta, une. En mi comisión, yo no soy la única, hay 2 secretarios, un hombre y una mujer, un filósofo y una teóloga, un mexicano y una argentina, y somos diferentes, y el Papa cree que puede haber un diálogo social, entonces no creo que en este pontificado haya condena a ninguna de estas manifestaciones de los carismas evangélicos. Emilce, parece una pregunta de cierre, pero es realmente interesante porque además la radio pública es un canal de difusión también para que conozca a las y los funcionarios de hoy del Vaticano, y en especial a alguien como usted que se relaciona con América Latina y que tiene tanto conocimiento. ¿Cuáles son los desafíos próximos? No quiero que quede como una pregunta así como vacía, sino como algo real de lo que se propone usted en ese vínculo entre la Iglesia, el Vaticano, el Papa Francisco y América Latina. Yo lo planteé al cardenal Wallet, que es el presidente de la comisión en la que estoy nombrada. La función de la CAL, Pontificia Comisión para América Latina, es mantener el diálogo, informados, comunicados a la Curia Romana con Latinoamérica en el campo de la fe y de la religión. Dado el actual pontificado y dado el impulso de la doctrina social y dada la situación realmente crítica de América Latina, propuse que se abra un diálogo norte-sur, que se abra un diálogo, que sea un diálogo no solamente entre temas estrictamente que tengan que ver con las iglesias particulares, con temas de fe, con temas de religión, sino también con el tema de la vida. Somos la religión de la vida, creemos en un Dios que se encarna en un cuerpo, muere y resucita, y que está vivo, entonces tenemos que defender la vida. Y para defender la vida hay que tomar otros terrenos. El Papa nos está diciendo que la vida está amenazada, que hay una crisis ecológica, socioambiental, entonces yo me propuse en mi gestión abrir un diálogo norte-sur, abrir un diálogo entre los empresarios y los trabajadores, entre los sindicatos y los movimientos populares, entre las universidades y los grupos de formación de la periferia, con un tema común que tiene que ver cómo frenar la migración forzada de personas. Y para eso hay que atender las causas. Y las causas de esa migración forzada de personas tiene que ver con los modelos productivos. Entonces, ¿cómo poder seguir viviendo de nuestras riquezas naturales? Porque no son recursos, son riquezas naturales, que como usted bien dijo varias veces, son un don, un regalo para los pueblos latinoamericanos. ¿Cómo podemos vivir de esas riquezas explotadas en sentido bueno por nosotros y que no se nos fuguen o que no manipulen el magisterio pontificio justamente ecológico, diciendo que nosotros no podemos vivir más de nuestros recursos porque no tenemos las maquinarias adecuadas, entonces otros van a utilizar esas maquinarias, las van a vender, no tenemos cómo pagarlas y van a hacer igual extractivismo? Es un problema concreto. Latinoamérica no es un continente pobre. En ventajas comparativas es un continente rico. En ventajas competitivas es, como diría Michael Porter, es un continente que ha sido empobrecido. Entonces, no se trata de repetir en el discurso, ¿no? Que los pobres, sino atender concretamente las causas. Por supuesto que no es mi función, yo represento a la Curia Romana, pero sí es mi función tender puentes, construir puentes, armar y confeccionar y crear espacios, mesas de diálogo, y bueno, y esperemos que pueda hacerlo. Emil Secuda, gracias por este diálogo con la radio pública en el cumplimiento de 9 años de papado, y nos comprometemos a volver a charlar porque hay tantos puntos por delante también para discutir y para compartir. Gracias por compartir sus conocimientos. Muchas gracias. Al contrario, fue un placer. Muchísimas gracias a ustedes.